Me llamo Angélica, tengo 67 años, llevo casi 20 años viuda y he vivido la mayor parte de mi vida en el barrio de Iztapalapa, aquí en Ciudad de México. Crié a 2 hijos sola, con manos callosas y el corazón siempre en oración. Nunca fui una mujer de lujo, pero sí un refugio. Y ahora te pregunto, ¿qué harías si, a punto de donar un órgano para salvar a tu hijo, descubrieras que quizá se estaba usando? Esta pregunta todavía me duele la garganta. Porque cuando amamos demasiado, pensamos que nunca seremos traicionados por quienes nos han puesto en el mundo, pero a veces, la verdad no sale de la boca de un adulto, viene del valor de un niño. Si has llegado hasta aquí pensando que ibas a escuchar una historia de superación, quizá escuches algo más. Ve a ver hasta dónde puede llegar una madre por amor, y hasta dónde llegan algunos niños por interés. Sentirás el peso de una decisión tomada con tu corazón y el miedo a una verdad revelada segundos antes de lo irreversible, porque no todas las cicatrices vienen del bisturí, algunos vienen del nombre que le pusimos. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa: ese día ya estaba tumbada, con la bata de hospital cubriendo mi cuerpo cansado, la anestesia empezando a pesarme en los párpados. Cuando la puerta se abrió de par en par y mi nieto Santiago, de solo 9 años, llegó corriendo, con un viejo móvil en las manos y gritando con voz ahogada: «Abuela, no hagas eso, hay algo que tienes que saber». Era como si el tiempo se hubiera detenido. El médico se puso en contacto para detener todo, y allí, en esa habitación fría y llena de luz, sentí la sombra de una verdad que nunca habría imaginado. Pero para poder contar esta historia con el corazón abierto, necesito un favor tuyo. Si estás aquí, escuchándome hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal. No es solo para ayudarme, es para mostrar que todavía hay personas que creen en el amor verdadero, que sienten dolor al ver a una madre traicionada y que se preocupan por historias como la mía. Cada clic tuyo es como un abrazo silencioso para esta anciana aquí, que decidió abrir una herida para que otros no sangren solos. Nací en Puebla, en un pequeño pueblo donde las casas aún huelen a maíz cocido y donde nos acostábamos temprano porque la luz era escasa. Me crié en una época en la que las mujeres aprendían primero a preocuparse, luego a soñar. Y aún así, soñaba. Me casé joven, como casi todos ellos, y cuando mi marido se puso enfermo, aún joven, yo fui la que quedó en pie. Durante 22 años lo cuidé, con medicinas, sopa caliente y un rosario en la mano. Nunca me quejé, porque siempre he creído que amar es servir y que familia es esa, turnarse con el cansancio para que nadie se desplome solo. Después de que se fue, me quedé sola en la casa pequeña de Iztapalapa, pero no tenía nada que hacer. Cosía afuera, hacía tamales para vender en el mercado de la calle Sur 16, y los domingos seguía bordando los paños de la iglesia. La casa era antigua, pero cada rincón tenía un recuerdo. La radio de batería de mi marido seguía poniendo música ranchera los sábados por la mañana, y mis hijos, lo eran todo. Julián, el mayor, siempre más callado, más responsable, y Mauricio era mi corazón fuera de mi pecho, siempre sensible, siempre necesitado de atención, aquellos a los que sentimos que debemos proteger más. Mauricio estudió en el extranjero, fue el primero de su familia en entrar en una universidad, farmacología. Se graduó, volvió a la ciudad y trajo a una mujer de ojos oscuros y voz dulce pero fría. Renata. Intenté caerle bien, juro que lo intenté, pero nunca me miró a los ojos. Nunca me llamó suegra, solo era doña Angélica aquí, doña Angélica allá. Besó el aire y se sentó lejos. Cuando venían a visitarme, llevaba regalos caros, pero su corazón no venía conmigo. Aún así, hice café, puse pan en la mesa y sonreí, porque eso es lo que hace una madre, traga saliva para no molestar a su hijo. Santiago nació poco después. Mi nieto, luz de mi vida, un niño dulce, observador y más sensible de lo que se le permitía.
Tenía los ojos muy grandes, y cuando me abrazó, era como si dijera con su cuerpo lo que aún no sabía con palabras. Yo cuidé de él los primeros años hasta que empezó el colegio y Renata consiguió una niñera más educada, pero siempre me recogía en las esquinas de la casa. Abuela, ¿puedo quedarme contigo un rato? Y yo se lo permití. Siempre lo hacía. Fue por esta familia por la que lo soporté todo. Incluso cuando Mauricio se puso enfermo, un problema renal, decían, una condición que requería diálisis. Renata empezó a correrse más, a controlar más, y yo me quedaba allí, mirando. No entendió mucho de las palabras difíciles que dijo, pero notó el tono. Ella estaba al mando, y mi hijo obedeció. En ese momento, ya me dolían las rodillas, sus manos se endurecieron de tanto coser. Y aún así, cuando me dijeron que era compatible con donar un riñón, no dudé, porque una madre, cuando ve a su hijo marchitarse, hace lo que sea necesario, aunque duela, aunque cueste mucho, aunque sea la última parte de ti. Pero antes de continuar, ¿puedo preguntarte algo? ¿Te ha pasado alguna vez amar tanto a alguien, que aceptaba cosas que hoy ya no cabían en su corazón? A veces, nos anulamos para encajar en la vida de los demás. Si alguna vez has sentido esto, comenta abajo con un lo he vivido o incluso un me ha tocado. A veces, solo necesitamos saber que no éramos los únicos. En aquellos días, limpiaba la casa con más dureza, como barriendo el suelo. Podía apartar las dudas que empezaban a latir en mi pecho, pero en ese momento todavía pensaba que todo eso era amor, que solo se preocupaban por Mauricio, y quizá lo fueran, quizás. Pero hay un tipo de preocupación que, disfrazada de cariño, empieza a empujarte como alguien manipulando una pieza de ajedrez. La casa se volvió más silenciosa, Julián lo era menos, Renata apareció más seguido, Santiago, cada vez más callado. Yo, cosiendo por la noche, empecé a oír cosas que no quería entender, pero que me dejaban con un extraño sabor de boca, frases sueltas, nombres de clínicas, plazos, autorización, documento firmado, nada muy claro, solo esa sensación que toda anciana ya conoce, que hay algo mal, pero nadie te lo dirá, y por eso mismo, aunque tenía miedo, incluso con el corazón pesado, dije sí, sí a la cirugía, sí a la donación, sí, para ser útil una última vez, porque, en el fondo, todavía creía que su amor valía más que cualquier sospecha, pero lo que no sabía es solo que en ese mismo momento, cierto niño de 9 años, con los ojos atentos y los oídos aún más atentos, ya había empezado a encajar las piezas que yo mismo no quería ver, y era él. Él fue quien me impidió entregar mi cuerpo, por un plan mucho más cruel de lo que imaginaba. Pero ¿quieres saber qué ha oído? ¿Y qué grabó ese viejo móvil? Así que espera, porque la verdad estaba más cerca de lo que podía soportar. Los ojos de una madre son buenos, pero los de la abuela ven más allá. Así fue como empecé a notarlo. Primero, pequeños detalles, que nadie más parecía ver o fingía no ver. Mauricio tomó los nuevos suplementos que Renata trajo en una bolsa térmica. Eran cápsulas de colores, sin nombre en el frasco, solo con etiquetas escritas por ella misma: bebida energética natural, vitamina renal, complejo restaurador. Y yo, que nunca he sido de dudar de dudas, empecé a notar que, cada vez que tomaba eso, al día siguiente, era peor, más pálido, más lento, con profundas ojeras. Un día, se desplomó en el baño, dijo que era debilidad. Dije que quizá era la medicina. Ella respondió con ese tono frío: ¿entiende usted de medicina, señora Angélica? Guardé silencio, pero no lo he olvidado. Esa misma semana, Santiago vino a verme a la cocina mientras yo picaba gombo para sopa. Tenía el ceño fruncido y sostenía un libro escolar en la mano. Abuela, ¿qué es un medicamento que hace que una persona duerma mucho, pero no descansar? Esa pregunta me hizo parar. Le miré. ¿Por qué me preguntas esto?
hijo? Y él respondió, porque papá duerme, y cuando despierta, parece que está más enfermo. Mi corazón se detuvo un segundo. Le dije que no se preocupara, que a veces los adultos necesitan descansar más, pero por dentro, una angustia empezó a vivir en mí. Esa noche, me fui a la cama con la cabeza caliente. Me desperté en mitad de la noche y fui a beber agua. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz amortiguada en la puerta del garaje. La ventana de la cocina parece justo ahí. Apagué la luz y llegué muy despacio. Era Renata. Estaba hablando con un hombre, no podía ver la cara. Después del trasplante, lo resolvemos todo con el laboratorio. Solo están esperando. La frase llegó como una bofetada en la oscuridad. Habló suave pero firme. Él simplemente negó con la cabeza. Intercambiaron algo por sus manos. No sé si dinero, papel, pero parecía ensayado. Volví a mi habitación con las piernas temblando. Lanzó. Me quedé allí mirando al techo, intentando no pensar tonterías. Debe de ser algo de trabajo, me dije a mí mismo. Debe ser una charla de médico. Eso es todo. Pero dentro de mí, la duda se convirtió en una especie de óxido. Empezó a erosionar la confianza que siempre había tenido en quienes más amaba, y sin embargo, permanecí en silencio, porque una madre se acostumbra a tragar. Aprendemos pronto a no causar problemas, a no señalar con el dedo, pero hay un momento en que el silencio empieza a doler más que la verdad. Y esa hora se acercaba, y llegó a través de las manos pequeñas de un niño que vio lo que nadie quería ver. Pero ¿tendría el valor de enfrentarme a lo que había detrás de esos medicamentos? ¿O aún era hora de volver? Antes de que todo se viniera abajo, era un jueves con cielos nublados, una de esas mañanas pesadas que nacen con el olor a lluvia y el silencio en el aire. Acababa de barrer el jardín, aún con la escoba en la mano, cuando Renata entró sin llamar, como si entrara en una casa que ya no respeta. Iba vestida con ese abrigo gris que siempre llevaba cuando quería parecer importante, y con un maletín negro bajo el brazo. Se sentó en la mesa de la cocina, sacó sus exámenes y los tiró sobre la toalla de ganchillo que yo misma había hecho hace años. El médico lo confirmó. Eres el único donante compatible. La cirugía debe programarse. Así era. Ni buenos días, ni por favor. Ni siquiera me miraba a los ojos. Me quedé allí, sosteniendo la escoba como si fuera un bastón. Sentí una opresión en el estómago. Recogí los papeles con manos temblorosas. Leía y releía sin entender esas palabras frías, técnicas e impersonales. Función renal, deterioro progresivo, compatibilidad absoluta. Todo parecía tan definitivo. La miré. Ella solo dijo: el doctor del Río ya tiene al equipo listo. Lo único que falta es su confirmación. Se suponía que debía responder ahí mismo, firmar, entregar mi cuerpo como si entregara cualquier paquete. En ese momento, Mauricio apareció en la puerta. No dijo nada, él solo me miró. Una mirada vacía y distante, como si ya hubiera dejado de luchar. Y eso me destrozó por dentro. Ese chico que un día corría por los pasillos de esta misma casa, con fiebre y miedo a las inyecciones, ahora parecía solo una sombra. Respiré hondo. Dijo que necesitaba pensar. No le gustó. Se levantó. Se pasó la mano por el pelo y soltó. Secamente: no hay nada en que pensar, doña Angélica. O salvas a tu hijo o lo dejas morir. Eso golpeó como un cuchillo. Se fue, cerrando la verja de un portazo, y me quedé solo con los papeles y la sensación de que, a partir de entonces, no tenía elección. 2 días después, aparecieron sus padres. Aparecieron de la nada, como si hicieran una visita de cortesía. Se sentaron en el sofá, sonrieron, elogiaron el café. El padre, un hombre con americana y dientes muy blancos, dijo que estaban allí para ayudar con los costes de la hospitalización. La madre, una mujer delgada con rostro robusto, añadió: por supuesto, mientras no retrases la decisión. Tu hijo no tiene tiempo. La frase venía adornada con amabilidad, pero era solo presión, una amenaza educada.
como si mi vacilación fuera un delito. Los miré y pensé, ¿por qué tanta desesperación? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto interés? ¿Y por qué nadie hablaba de amor? Solo cita, doctor, agilidad. Se fueron de mi casa con besos falsos y ese tipo de amabilidad que duele más que gritar. Me quedé en el balcón hasta el final de la tarde, sintiendo como el viento me golpeaba los ojos. El cielo oscurecido me recordó que llegaría la noche y con ella, más silencio, más dudas, más miedo, pero aún no lo sabía, que lo que me asustaba en ese momento era solo la punta de lo que aún estaba oculto, y si el amor ya no era el verdadero motivo de esa petición, y si me sacrificaban por algo que ya ni siquiera tenía que ver con ahorrar. Siempre he tenido la costumbre de limpiar la casa en silencio. Me gusta escuchar mis propios pasos, la tela golpeando la madera, el crujido de los cajones viejos. Y fue en una de esas limpiezas, ordenando el armario del pasillo, donde encontré la bolsa negra de Renata. Había salido de allí días antes, cuando vino a traer unos documentos del hospital y se fue apresurada. Era un bolso de cuero caro, uno de esos que sabemos que no es de aquí en el barrio. Iba a dejarlo en la habitación, pero cuando me levanté, algo se cayó de él, una botella pequeña, blanca, sin etiqueta, solo que con una cinta adhesiva enrollada y su letra escrita con bolígrafo negro, de 7, nocturno. Me quedé quieto, el cristal era pesado y dentro había unas cápsulas azul oscuro. No era un medicamento común, lo sabía, no tenía nombre, ni folleto, ni orientación. Solo la fría letra de alguien que oculta más de lo que habla. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Ni siquiera comenté a nadie. Al día siguiente, fui a la farmacia del señor Esteban, mi amigo de mi juventud. Antes de jubilarse fue farmacéutico, y siempre tuvo facilidad con las fórmulas. Yo llegué con alguna excusa. Le pedí que lo mirara. Miró el frasco, lo olió, examinó el polvo de dentro de una cápsula y frunció el ceño. ¿De dónde has sacado eso, Angélica? Solo respondí, en la bolsa de mi nuera. No preguntó nada más. Él solo dijo, dame unos días, te llamaré. Los días pasaban lentos, pesados. Cada vez que veía a Mauricio bebiendo algo que Renata había traído, se me apretaba el corazón. Bebió sin mirar, sin duda, como alguien que ya se ha rendido. A veces, después de las cápsulas, dormía tanto que apenas reconocía a la gente al despertarse. Me sentaba junto a su cama, cogía su mano fina y pensaba, ¿lo sabe? ¿Siente lo que le están haciendo? Pero no tenía pruebas, solo duda, angustia, y esa pequeña botella escondida entre mi ropa interior, como un secreto sucio en medio del encaje, hasta que sonó el teléfono. Era Esteban, su voz era baja, tensa. Angélica, tienes que venir aquí, y preferiblemente, solo. Fui el mismo día. Me llevó al fondo de la farmacia y me enseñó una carpeta con papeles. Lo que me has traído es un compuesto experimental, un tipo de bloqueador neurológico asociado a un inmunosupresor. Eso no debería estar en circulación. No está aprobado. Esto de aquí puede simular síntomas de insuficiencia severa, y dependiendo de la dosis, puede empeorar a alguien que ya está enfermo. Me senté, sus piernas temblaban. Le miré con la boca seca. ¿Me estás diciendo qué mi hijo está haciendo? ¿Mantenerte enfermo? No respondió, simplemente bajó la mirada. La respuesta fue en silencio. Volví a casa caminando despacio, como alguien que lleva el peso del mundo a la espalda. Le daba vueltas la cabeza, le temblaban las manos, y dentro del pecho, una mezcla de dolor, furia e impotencia. No intentaban salvar a mi hijo, estaban usando a mi hijo, y peor aún, también me usas a mí. El trasplante no era para su vida, era por los datos, por el estudio, por algún contrato oscuro que involucraba ese laboratorio que tanto mencionaba. Mi hijo era un número, yo era el atajo, y todo eso, con sonrisas falsas, cenas educadas y promesas de ayuda con los gastos. Estoy aquí abriendo mi corazón,
contando esta historia que aún duele, y si me escuchas, deja un like en este video y suscríbete al canal, que aún tengo mucho que contarte. Esta es la única forma en que nos encontramos en medio de todo este ruido, con la verdad, con el compasión, con un silencio respetuoso para escuchar a quienes casi eran silenciados. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el sillón del salón, mirando la casa en la oscuridad. Cada esquina tenía una parte de mí, las fotos de mis chicos en la estantería, los paños de cocina bordados, la colcha que hice para la llegada de Santiago, y ahora, todo esto se estaba usando en mi contra mi propia carne, pero aún no sabía qué hacer, porque el amor de una madre es un arma de doble filo, nos duele por dentro, y aún así seguimos abrazándolo. Pero si había algo que ya había aprendido de la vida, es solo que el tiempo lo oye todo, y en ese momento, empecé a entender que mi silencio era lo que más querían. Pero ¿iba a quedarme callado, o era hora de empezar a actuar, sin que se dieran cuenta? Porque la peor venganza no es la que grita, es el que espera, y en ese momento, sin que nadie lo supiera, empecé a esperar el momento adecuado. Pero, ¿qué diría Santiago justo después? Cambiaría todo de una vez por todas. Esa noche, el ruido de la aguja en la máquina de coser fue el único sonido en la casa. Había aceptado un servicio sencillo, unos paños de cocina para la señora Clarita en el mercado, pero la verdad es que no podía quedarme quieta. Mis manos se movían por costumbre, pero mi cabeza, la cabeza era un torbellino. En el lateral de la máquina, el mismo rosario que usé durante años en las noches de hospital con mi marido. Y allí, bajo la luz amarilla de la lámpara de la cocina, los recuerdos empezaron a regresar como una inundación. Me encontré de nuevo, joven, delgado como el demonio, sentado en el suelo de la habitación con Mauricio en mi regazo, ardiendo de fiebre, y no sabía qué hacer. No tenía coche, no tenía teléfono, solo desesperación. Pasé toda la noche con él en mi regazo, cantando suavemente una canción que mi madre me cantaba. A la mañana siguiente, fui al centro de salud con él atado a la espalda con una sábana floreada. También recordé el día en que vendí mis pulseras de plata, un regalo de mi boda, para pagar sus libros de curso en Guadalajara. Quería estudiar lejos. Dijo que me haría sentir orgulloso, y así fue, al menos por un tiempo. También estuvo ese mes difícil, cuando se acabó la comida antes del salario y pasé 3 días comiendo solo arroz con sal, para que tuvieran leche. Julián se dio cuenta. Mauricio. No, era demasiado pequeño, tan pequeño que aún dormía abrazado a mi brazo. Mamá, algún día ya no tendrás que trabajar, yo cuidaré de ti, me dijo una vez, volviendo de un paseo por la plaza, y lo creí. Creemos cuando amamos. Construimos esperanza como alguien que cose tela vieja para convertirla en una nueva colcha, pero en esa cocina, ahora, yo solo era una anciana cosiendo telas que nadie más valoraba, recordando promesas que se esfumaban. Y a pesar de todo esto, incluso después de la botella oculta, la conversación en la puerta, los exámenes tirados sobre la mesa, todavía quería a mi hijo. Era un amor doloroso y doloroso, pero seguía siendo amor. Pero ahora, había algo más mezclado en todo eso, una sensación extraña, que no quería nombrar, vergüenza, no de él, pero la mía, por dejarme usarla, por haber permanecido en silencio, porque me convertí en una carrocería disponible, como si fuera un stock de repuestos. Como si la mujer que pasó su vida cosiendo el mundo de los demás, ya no tenía nombre, solo funcionamiento. Esa noche, lloré sin hacer ruido, como siempre. Me limpié la cara con el delantal y seguí cosiendo, porque la vida me ha enseñado que no todos los llantos necesitan ser escuchados. Algunos los soltamos solo para aguantar al día siguiente, pero al día siguiente, Santiago llamó a la puerta de mi habitación con los ojos llenos de una verdad que aún no estaba preparada para oír. Me pregunto qué sabría ese chico, y por qué tenía tanto miedo. Esa mañana,
Santiago apareció en la puerta de mi habitación con los ojos medio húmedos y los pies arrastrando por el suelo. Siempre llamaba antes. Siempre esperaba a que yo dijera pasa, hijo, pero esta vez, acaba de entrar. Se sentó al borde de la cama, tiró de la almohada sobre su regazo y guardó silencio. Seguí doblando la ropa, fingiendo no notar su silencio, pero toda abuela lo sabe, cuando el niño está en silencio, hay algo. Al cabo de un rato, habló en voz baja, como confesando algo que ni él mismo sabía si podría decir. Papá solo empeora cuando toma la medicina de mamá. Se me detuvo el corazón, el mundo se detuvo, pero por fuera, seguía doblando la funda de la almohada. Solo dijo, la medicina a veces tiene efectos secundarios, hijo. Y él respondió, ¿pero por qué solo lo regala? Entonces, paré, respiré hondo, y, por primera vez, le miré a los ojos con ese peso que solo las mujeres de mi edad conocen, esa mirada que lleva más historia que cualquier libro. Todavía no podía envolverlo. Era un niño, pero supe, en ese momento, que podía ver, y por eso estaba tan callado. Empecé a callarme aún más después de eso. Ya no discutía con Renata, no cuestioné los horarios de las visitas, ni los nombres de los medicamentos. Solo miraba. La casa se había convertido en un escenario, y yo, una audiencia invisible. Pero si pensaban que mi silencio era debilidad, pocos sabían que se estaba convirtiendo en mi mayor fortaleza. Es en silencio donde escuchamos lo que nunca se ha dicho. Esa misma semana, volví a la iglesia a la que asistía cuando era más joven, antes de que todo se viniera abajo. Estaba en la calle trasera, una pequeña capilla con bancos de madera y el olor a velas derretidas. Entré despacio, como alguien que vuelve a casa después de años. Me senté al fondo, no pedí un milagro, no pedí sanación, solo pedí lucidez, porque cuando la verdad empieza a mostrarse, lo peor que podemos hacer es apartar la mirada. Recé despacio, con palabras ahogadas, y lloré un poco, no tristeza, pero cansado. Al salir, me encontré con doña Matilde, mi vecina de la época en que los chicos aún llevaban pantalones cortos. Me miró, me abrazó fuerte y dijo, eres diferente, Angélica. Como si estuviera viendo algo que nadie ve. Eso me puso la piel de gallina. Era cierto, estaba mirando, y veía mucho, pero aún no sabía qué hacer con él. Y mira, si me has estado escuchando hasta ahora, déjame decirte algo. Por mucho que esta historia ya parezca demasiado dolorosa, el momento más memorable está por llegar, porque a veces, la vida espera que estemos al borde del abismo, para mostrarte quién te va a empujar y quién te va a tirar de vuelta. Esa noche dormí poco. Me senté en el sofá con una taza de té de canela, escuchando la respiración agitada de Mauricio desde la habitación de al lado. Santiago se acostaba conmigo ahora. Dijo que le gustaba mi olor, y en el fondo, me gustaba tenerle cerca. Él era mi única presencia verdadera en ese escenario de apariencia y falsedad. Pero había algo en el aire, un movimiento invisible, como si algo mucho más grande estuviera a punto de suceder. Y me preguntaba, ¿cuánto más necesitaba ver? Antes de decidir actuar, volvieron a llegar con esa forma de traer una solución, pero viniendo a cobrar una deuda que nadie había hecho. Renata entró en la habitación con sus padres detrás, hablando en voz alta, jugueteando con los papeles sobre la mesa como si fueran suyos. La operación tiene que programarse esta semana, doña Angélica. El hospital ya lo ha confirmado. Su padre, que llevaba chaqueta incluso con un calor soplete, dijo que ellos se encargaban de la logística financiera. La madre fingió sonreír y bebió el café que ni siquiera le ofrecí, y yo estaba allí, de pie, con las manos en el regazo, escuchando todo como si escuchara una conversación detrás de la puerta, pero por dentro, ya me hervía la sangre. Cuando se fueron, cerré la puerta despacio, subí a la habitación y me encerré. Abrí el cajón del armario donde guardo mis documentos más antiguos, las cartas de mi difunto, mi rosario. También había una copia del certificado de la casa.
ese papel amarillento donde dice que esta casa que construí con mi sudor y las costuras de la mañana temprano está a nombre de Mauricio, un regalo mío, cuando se graduó, cuando aún decía que iba a cuidarme el resto de mi vida. Miré ese nombre impreso y me dolió como si fuera una puñalada. Cogí la copia, bajé a la cocina, la rayé con un bolígrafo y la puse sobre el fuego de la vieja cocina. Vi cómo la llama devoraba letra a letra, como si también quemara las ilusiones que llevaba durante décadas. Al día siguiente, llevé el original a Brandon, un amigo de muchos años, un abogado jubilado que vive a 2 calles de distancia. Le expliqué todo con calma. No hizo preguntas. Solo dijo, déjamelo a mí, Angélica, me lo quedo, y, si lo necesitas, esto aún puede protegerte. Me fui de allí ligero. Por primera vez en semanas, sentí que hacía algo por mí misma, no como madre, no como abuela, pero como mujer. Al final de la tarde, todos estaban en la sala. Serví café, puse pan en la mesa como siempre hacía. Esperé el momento adecuado, y entonces dijo, con voz firme, mirando a los ojos de Renata, he decidido posponer la operación. El silencio que se hizo duró menos de un segundo, pero pareció una eternidad. Renata soltó una risa seca y luego se levantó de golpe. ¿Te has vuelto loco? Tu hijo no tiene tiempo para eso, gritó tanto que Santiago se tapó los oídos. Su padre intentó calmarse, su madre balbuceó algo, pero lo que realmente me dolió fue mirar la cara de Mauricio, y no ver nada, sin reacción, sin defensa, como si ya no estuviera allí, como si fuera solo otra pieza más en su mesa. Y fue entonces cuando, en medio de ese caos, Renata cogió la placa de cerámica que yo misma pinté años atrás y la tiró al suelo con todas sus fuerzas. Se hizo añicos en 1000 pedazos, como si quisiera romper también lo que quedaba de mi voluntad. Pero en ese momento, Santiago me miró, y sonrió, una pequeña sonrisa tímida. Pero es cierto, era como si dijera, lo vi, abuela, lo sé, y eso valía más que 1000 palabras, porque a veces, todo lo que necesitamos es una mirada de quienes creen en nosotros que nos recuerde que aún merece la pena resistirse. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez has tenido que tragar un dolor tan grande que tuviste que encerrarte en una habitación solo para no desplomarte delante de los demás? A veces, el silencio que hacemos es la única forma de mantenernos completos. Si esto te ha pasado alguna vez, comenta abajo con un sé cómo es o un te entiendo, porque hay dolores que solo quienes los han vivido reconocen en el otro. Esa noche, limpié los fragmentos de la placa despacio, sin prisa, uno a uno, como alguien que colecciona partes de sí misma, pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, vieron que la anciana aquí no era tan frágil como pensaban, pero lo que aún no sabía era que Santiago había guardado algo más que apariencias, y lo que estaba a punto de mostrarme, lo cambiaría todo, absolutamente todo. Me desperté aún oscuro. El cielo ni siquiera se había despejado, y el peso en mi pecho era como nada que hubiera sentido antes. Por un momento, pensé que iba a morir allí mismo, en la habitación que era de mi marido, donde los retratos de los chicos aún me miran desde la pared. Me llevé la mano al pecho, me senté despacio, intentando respirar, tratando de entender si era mi corazón o mi alma que estaba implosionando. El dolor no llegó en un punzante, sino como un apretón constante, una presión apagada. Ansiedad, dijeron después, pero en ese momento pensé, es ahora, mi cuerpo está demasiado cansado. Me levanté, fui a la cocina, puse agua a hervir, pero ni siquiera pude beber el té. Mauricio había empeorado mucho, ya no hablaba, era como un títere de sí mismo, un cuerpo presente y un alma ausente. Renata se acercó a mí y, con el veneno goteando en cada palabra, dijo, estás matando a tu propio hijo con esta indecisión. Eso me cortó como un cuchillo de cocina. Me quedé allí, mirando mi taza, con el vapor ya frío elevándose sin prisa. Si hubieras aceptado cuando se lo pedimos, quizá aún tendría fuerzas.
Pero ahora, quizá ya sea demasiado tarde. Salí de la habitación sin responder. El silencio, que antes había sido mi protección, ahora empezaba a ahogarme. Escuché ecos de mi propia duda paseando por la casa. Cada paso sonaba a culpa. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde amasé la masa de pan durante tantos años, donde conté monedas para comprar el cuaderno de los chicos, donde recé toda la noche por mi marido. Pero en ese momento, solo era un cuerpo inclinado ante toda una vida que parecía haber sido en vano, y Santiago, ido, no le había visto en 2 días. Fui a su habitación, estaba vacío, la ropa sigue ahí, pero no hay rastro del niño. He llamado a la puerta de la habitación de Renata, nada. Le pregunté a un vecino, dijo que vio a Renata salir con él con prisa, llevando una mochila. Mi pecho se apretó de nuevo. Fui al hospital y allí la enfermera me dijo que tenía prohibido visitarlo por orden de su madre. Ahí casi me caigo. Era demasiado. Me quitaron todo, el derecho a decidir. El nieto, paz. Volví a casa despacio, sintiendo que cada piedra de la acera me dolía el pie. Me senté a la mesa, miré el reloj de la pared que marcaba demasiado ruidoso. El agua del té seguía en la taza, ahora fría. La cuchara se detuvo. Y susurré, sin querer, como si hablara con alguien que no estaba allí, quizá debería hacerme esta cirugía, al menos él vive. Y entonces el silencio volvió a pesar, pero ya no era el silencio de antes, era otro, uno que venía cargado de desconfianza, de intuición. Era como si algo o alguien estuviera a punto de despertarme de verdad, como si, incluso después de todo, aún no hubiera escuchado lo que necesitaba. ¿De verdad estaba a punto de salvar a mi hijo? ¿O perderlo para siempre? Esa mañana, con la casa sumida en un silencio tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón, me levanté de la cama. Slade, que ya era raro, ni siquiera intentó acercarse. Encendí la luz tenue de la cocina, como en tantos cafés antes de que saliera el sol, y saqué un viejo cuaderno que había guardado por costumbre, el de la cubierta floreada, donde escribía mis recetas de tamales, pan dulce y los dulces que vendía en el mercado. Pero esa noche, no iba a grabar ni azúcar ni canela allí. Me senté tranquila, cogí el bolígrafo azul con una buena punta y empecé a escribir nombres, fechas, frases que escuché susurradas, gestos extraños, pequeños detalles que, hasta entonces, había dejado atrás por miedo a parecer loco. Lo apunté todo. Conexión con el laboratorio. Medicina sin etiqueta azul. Santiago, papá empeora después de la medicina. Renata, conversación en la puerta. Después del trasplante lo resolvemos con el laboratorio. Era mi forma de gritar sobre el papel. Cuando cerré el cuaderno, eran casi las 6 de la mañana. El cielo empezaba a despejarse en un tono pálido. Cogí mi beca y fui directamente a la escuela de Santiago. Mi corazón latía fuera de ritmo. No sabía si me dejarían verlo, pero tenía que intentarlo. Cuando llegué, le expliqué a la recepcionista que era urgente. Soy abuela. Ha vivido conmigo desde que era pequeño. Por favor, quizá vio en mis ojos una verdad que no se puede explicar. Me dejó entrar. Santiago me vio y salió corriendo. Corrió como solo un niño cuando se siente seguro. Me abrazó tan fuerte que ni siquiera me falló la rodilla. Sacudió. Entonces susurró, lo grabé. Abuela. Aquella noche en la habitación, cuando hablaba por teléfono, me lo quedé. Está en el móvil del abuelo, la que me dio y que mamá piensa que no funciona. Lo llevé a un banco bajo un árbol en el patio. Sacó el viejo dispositivo del bolsillo, con la pantalla agrietada, pulsó unos botones y ahí estaba. La grabación comenzó con la voz de Renata. Sí, la cirugía se hará. Ya está emocionalmente atascada. Después de hacerlo, el laboratorio cierra con nosotros. Y luego, que se dé la vuelta. Se me quedaron las manos heladas, pero mi mente, despejado, todo tenía sentido. No tenía prisa por salvar, tenía prisa por cerrar el trato, para garantizar el beneficio, el resultado, el contrato. Mauricio era solo el medio. Yo,
el instrumento, y ellos, los beneficiarios. Cerré los ojos, no lloré, no temblaba, simplemente respiré hondo, por primera vez en mucho tiempo. Mis ojos no estaban húmedos, estaban firmes. Santiago me miró y dijo, ¿ahora me crees? Le respondí, siempre he creído. Ángel mío, solo necesitaba juntar las piezas. En ese momento decidí, ya no iba a ser llevado, iba a conducir. Si querían tanto la cirugía, tendrían que demostrar por qué, pero esta vez, iba a estar un paso por delante. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque cada historia contada es un grito menos que alguien lleva en silencio. Volví a casa con el viejo móvil en el bolsillo y el cuaderno escondido en la mochila. Era como llevar dinamita y cerillas al mismo tiempo, pero yo estaba tranquilo, muy tranquilo, por primera vez. No era el miedo lo que me conmovía, era la certeza, y cuando entré por la puerta del salón y vi a Renata sirviendo café como si fuera dueña del mundo, sonreí por dentro, porque ahora sabía lo que ella no sabía que yo sabía, y ese fue el comienzo de todo. Pero, ¿qué iba a hacer con esa grabación? Era lo que nadie imaginaba. Fui a Coyoacán en una mañana nublada. Una de esas en las que el cielo parece cargar con el peso de lo que sentimos por dentro. Brandon vivía en una casa baja y sencilla, llena de libros y el olor a madera vieja. Cuando abrió la puerta, ya entendía que lo que llevaba no era una visita al café. Le entregué el móvil en las manos, junto con mi cuaderno. Se sentó en el sofá, se puso las gafas y pulsó play. El silencio que siguió a la grabación fue aún más pesado que las propias palabras de Renata. ¿Entiendes lo que eso significa, Angélica? Dijo, con los ojos muy abiertos. Esto es un crimen, fraude médico, tráfico. No solo están jugando con tu vida, están vendiendo la vida de tu hijo. Brandon pasó el resto de la mañana conmigo, sacó archivos, imprimió documentos, comenzó a reunir lo que llamaba un dossier. Me pidió que respirara hondo, que no fuera precipitado. Ahora vas a hacer lo que ellos quieren, vas a estar de acuerdo con todo, vas a sonreír, vas a dejar que ellos programen la cirugía, y mientras tanto, vamos a reunir todo, informes, autorizaciones, exámenes, cada firma, cada rastro. Escuché todo en silencio, asintiendo con la cabeza. Ya no era la misma mujer que había entrado allí una hora antes. Fue también allí donde descubrimos otra cosa. Brandon fue tras el nombre de la clínica implicada en el proceso, el laboratorio que supuestamente asumiría los costes de la cirugía. Cuando sacó el CNPJ y los nombres de los socios, me lo mostró, despacio, como si desentrañara un secreto sucio. El dueño era el hermano de Renata, y no era solo eso, ese hermano ya había sido citado en un caso por tráfico de medicamentos no autorizados. Todo encaja, Angélica, esto es una red, y tú, sin querer, fuiste el último nudo que necesitaban atar. De camino a casa, me senté en el autobús con un corazón diferente. Ya no era dolor ni miedo, era concentración. Por primera vez en mi vida, iba a jugar a un juego que no estaba hecho para mí, y ganar, pero no con gritos, ni con escándalos. No era venganza lo que quería, era justicia, y para que exista justicia, necesitamos saber esperar el momento adecuado. Cuando llegó a casa, Renata estaba cocinando, sonriente, como si todo estuviera bien. El hospital llamó. Angélica, ¿podemos programarlo para el viernes? ¿Cómo acordamos? Le respondí, por supuesto, hija, cuanto antes, mejor, y sonrió, como si pensara que había ganado, pero solo quienes han comido el pan que el diablo amasó aprenden a sonreír con el corazón en llamas. Mirar, si has llegado hasta aquí conmigo, necesito decirte algo, aún no ha sido lo peor, y al mismo tiempo, aún así, no era la más bonita, porque la verdad, cuando llega, no clama, se insinúa, y cuando aparece entera,
Ya nadie puede ocultarlo. Esa noche, escondí los documentos que Brandon me dio en un fondo falso del viejo armario de mi madre, y me fui a dormir con el alma limpia, porque ahora lo sabía, ya no era la anciana invisible en la esquina de la habitación, yo era el micrófono, y si tiraban, iban a ver cómo todo se desmoronaba, pero lo que aún faltaba para cerrar este rompecabezas, era lo que Santiago había escondido al fondo de la habitación, y solo al día siguiente me enteraría. Esperé a que Renata fuera de compras. Nunca pasaba menos de una hora en el mercado. Siempre le gustaba caminar entre las estanterías como si fuera la reina del castillo de otro. En cuanto oí la puerta cerrarse de golpe, llamé a la puerta del dormitorio de Mauricio. Respondió con voz débil, casi un susurro. Entré despacio, como alguien que lleva años a la espalda y en sus manos. La luz de la ventana iluminaba solo la mitad de su rostro, la otra mitad estaba en las sombras. Pensé que era simbólico, me acerqué, me senté junto a la cama, le miré en silencio durante unos minutos, quería ver si quedaba algo del niño que, cuando era pequeño, se escondía detrás de mi falda cuando oía truenos. Hijo, ¿confías en mí?, pregunté. No respondió de inmediato, miró al techo, luego a sus propios dedos, y solo entonces murmuró, ya no sé en qué creo. Mamá, eso ya fue un golpe de estado, pero seguí adelante, solo necesito saber si todo esto está haciendo. ¿Lo sabías? Respiró hondo, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se le apresuraron. Lo supe de perfil. Sí, me dijo que había una manera, que solo era cuestión de aceptar, que era un acuerdo con un laboratorio, que me iban a poner en investigación, algo así, y que el trasplante tenía que hacerse pronto. Yo tenía miedo, mamá, pensé que era la única oportunidad para seguir vivo. Me quedé quieto, solo escuchando. Por dentro, sentía como si me hubieran arrancado la columna. El hijo que protegí del mundo, al que llevé en brazos incluso con fiebre, al que defendí toda mi vida, me había puesto en bandeja como objeto de intercambio. Dijo que era seguro, que no te harías daño, solo tenía que aceptarlo. Me levanté, me dolían las piernas como si hubiera corrido una maratón, pero no era dolor físico, era un alma dolida. Me acerqué a la puerta y, antes de irme, miré por encima del hombro y dije, tú fuiste un buen chico. Oiga, es solo un hombre con miedo. Y cerré la puerta despacio, sin hacer ruido. Me senté en la cocina mirando mis manos. Temblaban, no era ira, pero de luto, porque allí me di cuenta de que mi hijo había muerto, y en su lugar, alguien que no conocía se quedó, alguien que prefería verme como donante, y no como madre. Es curioso cómo ciertas conversaciones, incluso las breves, se imprimen en nosotros como tatuajes. Hay palabras que no olvidamos, hay miradas que se quedan en la piel, y hay verdades que arden más que cualquier mentira. Dime algo, ¿alguna vez has vivido un momento en el que viste a la persona que más amabas de una manera que nunca imaginaste? ¿Alguna vez has tenido que aceptar una decepción tan grande que cambió tu forma de amar? Si has pasado por esto o conoces a alguien que lo haya pasado, compártelo aquí en los comentarios. A veces, compartir un recuerdo es la forma más hermosa de sanar otro. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en el salón, escuchando la respiración de la casa, y pensé en todo lo que aún estaba por venir, porque una madre puede ser muchas cosas, pero cuando entiende el juego, su silencio se convierte en un cuchillo, y yo estaba lista para cortar lo que necesitara, pero, ¿qué me daría Santiago al día siguiente? Sería más profundo que cualquier cuchillo, y más aguda que cualquier dolor. La casa olía a ajo y vino tinto desde media tarde. Renata caminaba por la cocina con un delantal nuevo, como si preparara una cena de Navidad, pero solo era una cena antes de mi operación. Su tono era festivo. Los cubiertos de plata estaban pulidos, el mantel de encaje que nunca le gustó estaba sobre la mesa, como si, de repente, todo mereciera la celebración, como si el acto de desgarrar un trozo de mí pudiera transformarse en un brindis entre copas.
La mesa estaba puesta para 7. Mauricio bajó apoyado, pálido, un poco fuera de sí. Los padres de Renata llegaron con regalos, un vino chileno caro y un pudín que nadie tocaba. Santiago se sentó a mi lado, sin palabras, con los ojos grandes como si supiera demasiado para su edad. Me dio un toque ligero en la mano, como pidiendo fuerza sin decir una palabra. La comida era abundante, carnes, verduras bien asadas, arroz con especias que nunca cocinaba a diario. Se rió a carcajadas, habló del futuro, de cómo todo mejorará cuando todo termine, pero yo solo observaba. Cada sonrisa suya me sonaba ensayada, cada bocado parecía fingido. Mauricio no dijo nada, comió despacio, y sus padres bebían demasiado, como si tuvieran que ahogar una culpa disfrazada de celebración. Casi no como. El sabor de la comida me parecía papel. Hay tanto sobre la mesa, y ninguna verdad entre nosotros. Miré a mi alrededor y, por un momento, sexta una obra barata representándose en mi propia casa. Yo era la actriz principal, pero sin palabras, sin dirección, hasta que llegó el postre. Renata vertió las rebanadas del pudín, colocó los vasos en la mano de cada uno y, levantando el suyo, dijo, a esta valiente mujer, que está salvando una vida. Todos sonrieron, excepto Santiago. Me miró, y lo entendí. Era el momento. Dejé mi vaso sobre la mesa despacio, me limpié la boca con la servilleta y levanté la vista, uno a uno. Mi voz salió calmada pero firme. Espero que pasado mañana todos aquí duerman con la conciencia tranquila, porque hace mucho que no duermo. El silencio cayó como una piedra en medio de la habitación, el tipo de silencio que denuncia todo lo que no se ha dicho. Renata intentó reír, pero el sonido murió antes de convertirse en palabra. Su padre le ajustó el collar. La madre bajó la mirada. Mauricio fingió no oír. Santiago, sonrió, por primera vez esa noche, una sonrisa discreta, pero llena de esperanza, como diciendo, ahora sí, abuela, ahora lo han visto. Y seguí sentado allí, con el plato intacto, el corazón acelerado y la certeza de que el tiempo de las preguntas había terminado. Lo que vendría ahora, fue la respuesta, pero esa misma noche, cuando todos se fueron a dormir, Santiago llamó a la puerta de mi habitación, y lo que trajo en sus manos, era más que una prueba, fue una revelación, y sinceramente, no sabía si mi corazón podría soportar escucharlo. Me desperté antes de que saliera el sol. La ciudad seguía dormida, pero dentro de mí ya había un torbellino que llevaba días despierto. Elegí con calma el vestido azul oscuro que estaba guardado en el fondo del armario, uno de los pocos que aún olía a mujer y no a cuidadora. Me até el pelo como hacía en mi juventud, con una pinza de piedra azul que Mauricio me regaló cuando tenía 9 años. Me miré en el espejo, por primera vez en muchos años. Vi algo diferente allí. No era belleza, era firmeza. Era una mujer que ya no iba a sangrar por los demás sin saber por qué. Salí de casa en silencio. Santiago seguía dormido, y dejé una nota corta en su escritorio. La abuela va a arreglar todo hoy. Confianza. Cogí un taxi hasta el Hospital Ángeles Pedregal. El conductor, un caballero amable, me deseó fuerza. Ni siquiera sabía que se avecinaba, pero parecía sentir que no era un día cualquiera. Al llegar, fui directamente a la recepción. Le entregué un sobremanila con mi nombre escrito a mano. Esto es para la dirección del hospital. Por favor, entrega urgentemente. Incluso hoy, el chico lo recibió, sin hacer preguntas. Dentro estaban los documentos que Brandon había preparado, una denuncia formal por fraude médico, copias de los audios, la conversación grabada, la llamada de Renata y una petición que pedía la suspensión inmediata de cualquier procedimiento quirúrgico relacionado con mi nombre. Subí a la sala como si entrara en un teatro, pero ya sabiendo que no interpretaría el papel que esperaban. Mauricio ya estaba allí, pálido, cansado, pero con los ojos ligeramente aliviados. ¿Has venido, mamá? Asentí. He venido. Renata apareció minutos después, maquillada,
llevando una bolsa enorme. El médico dijo que será rápido. No te preocupes. La miré a los ojos y sonreí. No estoy preocupado. Vinieron a recogerme. Caminé silenciosamente por los pasillos, tumbada en la camilla, mirando el techo blanco que parecía no tener fin. En la sala de preparación, una enfermera me ajustó el brazo. Empecemos con una sedación ligera, señora Angélica, solo para relajarme. Volvía a sentir. Sentí que la aguja entraba, el líquido frío recorriendo mi vena, pero mi corazón estaba cálido, firme, despierto, porque sabía que el verdadero corte no iba a pasar allí, fuera. Brandon ya había hecho su parte. El sobre estaba en manos de la dirección, y la denuncia se había registrado en la comisaría de Coyoacán. Las piezas estaban en marcha. Renata y su hermano estaban a punto de ser llamados a testificar. La operación no se llevó a cabo, no porque supliqué, sino porque actué, y yo, tumbado allí, a punto de dormirme, sonreí por dentro, porque por primera vez, la anciana de la casa no era solo la última opción, fue la primera en verlo. El corte ya estaba hecho, pero no en mi cuerpo. Fue en la estructura de poder la que me oprimió. Lo que quedaba ahora era el momento en que se darían cuenta de que nada más estaba bajo control, y ese momento llegaría más rápido de lo que todos allí esperaban. La anestesia ya estaba haciendo efecto cuando oí la puerta cerrarse de golpe. Era como si un trueno hubiera entrado en la habitación. Aún medio consciente, giré ligeramente la cara y vi, entre luces tenues y sombras corriendo, la pequeña figura de mi nieto, Santiago. Entró gritando, desesperado, con el móvil en la mano. Una enfermera intentó detenerle, pero logró escapar, como solo pueden hacer los niños decididos. No quiere, no lo sabe todo. Escuchad lo que grabó, por favor. Para con esto, su voz, tan delgada, tan llena de verdad, cortaba la habitación como un cuchillo caliente en mantequilla fría. Los médicos se detuvieron. El anestesista tenía la jeringuilla suspendida en el aire. Una de las enfermeras dejó caer el equipo. El médico jefe, un caballero de voz profunda, se acercó. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, y Santiago, con las manos temblorosas, mostró la grabación. Es la voz de mi madre. Dice que solo tiene que esperar a la cirugía, que el laboratorio pagará. Ese abuelo se ha ido. Ahora le toca a la abuela. El médico pidió el móvil. Escuchó unos segundos. Luego miró a su alrededor y dijo con firmeza: suspended todo. Ahora. Renata entró segundos después. Su cara roja, sus ojos muy abiertos. Esto es absurdo. Es cosa de niños. Ya lo ha firmado todo. Quería donar, pero ya era demasiado tarde. El director clínico entró después, ya con los documentos que había dejado en la recepción. Nadie toca al paciente. Está todo aquí. La cirugía queda suspendida indefinidamente. En ese momento, incluso con la cabeza ligera, el cuerpo inerte y los ojos casi cerrados, vi a Santiago. Él estaba allí, mirándome, con el pecho agitado y las manos aún apretando el móvil con fuerza. Y aunque no dijera ni una palabra, lo supe. Él era mi voz, él era mi grito, y yo, aunque viejo, incluso enfermo, incluso traicionado, ya no estaba sola. La confusión se apoderó de la sala. Renata gritó, pidió explicaciones. Intenté convencer al médico de que todo era una invención, pero los documentos estaban ahí, el audio estaba ahí, y la mirada de Santiago era lo que lo sellaba todo. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá, al contar, ayudemos a otro corazón a respirar. Si esta historia te ha llegado hasta ahora, disfruta de este video y suscríbete. Hagamos que esta verdad llegue a donde debe ir, porque a veces, todo lo que una voz necesita, debe ser escuchada. Me llevaron de vuelta a la habitación. El efecto de la anestesia seguía haciéndome ver todo un poco borroso, pero mi corazón estaba tan claro como el cielo de verano. No me cortarían nada, ni física ni emocionalmente. El corte que tenía que hacerse, ya se había hecho, pero lo que nadie esperaba, era lo que vendría al día siguiente,
cuando la justicia finalmente llamó a la puerta y no fue simbólico, porque lo que empezó con el grito de un nieto, iba a acabar con una acusación formal que nadie podría silenciar. Me desperté con el timbre sonando sin parar. Eran poco más de las 7 de la mañana. Por la ventana, vi a 2 periodistas ya colocando cámaras frente a la casa del vecino. Uno de ellos sostenía un papel con mi nombre. El otro hablaba por teléfono, nervioso, como si tuviera noticias calientes entre las manos. Y realmente lo había, porque esa mañana, el titular salió al aire como una piedra en medio de un lago tranquilo. Una anciana casi se convierte en conejillo de indias en un plan de trasplantes con un laboratorio clandestino. Están implicados el hijo y la nuera. De repente, el mundo volvió la mirada hacia mi sencilla casa en Iztapalapa. El barrio, antes inactivo en sus propios dramas, ahora murmuraba el nombre de la antigua Angélica como si fuera un personaje de una telenovela. Me llamaron valiente, de mártir, de símbolo, pero yo no era nada así. Solo quería salvar a mi hijo, eso es, pero no con mi alma. Me quedé en casa de la señora Carmen, mi vecina desde hace muchos años, viendo todo en la pequeña televisión de la cocina. Apareció la fachada del laboratorio del hermano de Renata siendo sellada por la Policía Federal. Dijeron que vendía compuestos que no estaban autorizados para pruebas en humanos y que había más casos similares al mío. Mauricio, mi hijo, afirmó que no sabía nada. Renata desapareció, pero los audios, nadie podía borrarlas. Su voz decía, después de la operación, déjale girar. Su risa, el tono de desprecio. Miré la pantalla y vi cómo mi propia historia se extendía como el fuego en la hierba seca, y sin embargo, no lloré, ni siquiera sonríe. Me quedé quieto, con una taza fría de café en la mano, sintiendo solo el peso de la verdad, porque la verdadera justicia no grita, simplemente pasa. Días después, vinieron a pedir a Santiago que testificara. Le llevé hasta la puerta del juzgado, le sujeté la mano con firmeza y le dije, habla con calma, di la verdad, y siempre mira a los ojos de quienes te escuchan. Asintió con esa seriedad que solo quienes guardan secretos saben tener. Mientras él hablaba con el fiscal, yo estaba fuera, sentada en un banco, con el rosario entre los dedos, y pensé, ¿cómo pudo un niño tan pequeño tener el valor de hacer lo que tantos adultos no hicieron? A veces, Dios pone fuerza donde menos la esperamos. Y mira, si has estado aquí hasta ahora, escuchándome, quédate conmigo hasta el final, porque el momento más extraordinario de esta historia aún está por llegar. ¿Y cuándo llegó? No había cámara, ni periódico, ni red social que pudiera decir cómo vivía. Al final del testimonio, Santiago me abrazó y me dijo en voz baja, ya no estás sola, abuela, y supe allí que, incluso con todo lo que perdí, gané lo más puro, la verdad, y un amor que no se puede comprar, exigir, no negociar. Pero lo que nadie esperaba, era lo que iba a hacer con mi casa. Porque cuando el sistema judicial llama a la puerta, no solo toma lo que está mal, sino que también libera lo que estaba encarcelado. Y era hora de soltar una cosa más, una última cosa. Fui al registro civil con un vestido sencillo y mi vieja bolsa de cuero, la misma que usé cuando matriculé a Mauricio en el colegio por primera vez. Entré despacio, pero con la cabeza en alto. Brandon ya estaba allí, con todos los documentos listos. Solo signa, Angélica, y lo firmé. Con manos firmes, ojos secos. Cambié mi testamento. La casa donde todo ocurrió y donde casi todo terminó ahora pertenecía oficialmente a Santiago. No sería una herencia, sería protección. Y la memoria, fuera. El sol me quemaba la cara, pero sentía una ligera brisa en el corazón. Era como si, poco a poco, el aire volviera a entrar en mis pulmones. Estaba vivo, entero, y por último, dueña de mi propia historia. Mauricio, días después, intentó visitarme, tocó el timbre, se quedó en la puerta. No lo he abierto, solo les pedí que le entregaran una carta en las manos,
una hoja doblada, escrita a mano, con la letra que conocía desde niño. Allí estaba escrito: los niños que venden a su propia madre ni siquiera merecen la puerta abierta, y nada más. Renata ya no caminaba por las calles con la cabeza en alto. Responde a la demanda. Sus padres, que un día entraron en mi casa con sonrisas falsas y promesas de ayuda, ahora venden muebles y bienes raíces para intentar pagar a los abogados que ya no garantizan la victoria. ¿Y Santiago? Santiago volvió a sonreír. Su sonrisa es como el amanecer tras una noche demasiado larga. El juez me otorgó la custodia oficial. Dijo que ahí era donde se sentía seguro, y él mismo confirmó, con la abuela: puedo dormir tranquilo. Cualquier tarde, me sentaba con él en el porche. Él dibujaba con lápices de colores y yo hacía ganchillo. Le miré y le pregunté: ¿echas de menos lo que perdimos? Y él respondió: no creo que hayamos perdido, simplemente guardamos lo que realmente importa. Fue allí donde entendí: la verdadera justicia no reside en los tribunales, vive en los pequeños gestos, en las decisiones que tomamos en silencio, en las puertas que dejamos cerradas, y en los que abrimos con amor. Pero faltaba una última cosa, un último hilo por cortar. Y cuando llegara ese momento, fue más difícil que cualquier cirugía, porque no era el cuerpo el que iba a abrirse, era el recuerdo, y necesitaba estar preparado para eso. Me levanto temprano, como siempre, pero ahora, el café tiene un sabor diferente. Santiago suele levantarse después de mí, con el pelo aún despeinado, los ojos adormilados, pero con la misma atención de siempre. Mientras él se viste para ir al colegio, yo fríe los tamales no porque tenga que hacerlo, sino porque me gusta el olor de su olor invadiendo la cocina. El vapor que sale de las sartenes me recuerda a mi madre, a los domingos en Puebla, a sus manos enseñándome a remover la masa con calma, con fe. Santiago se acerca a mí, me da un beso en la mejilla y me dice suavemente: gracias, abuela. Siempre así, siempre con ese cariño que no necesita gritar. Aprendió a escuchar. Y aprendí a hablar a mi manera, a mi manera. A veces nos sentamos juntos en el sofá y miramos fotos antiguas. Hay una de Mauricio Small, sosteniendo un juguete de madera que hice yo mismo. Mi corazón se aprieta, pero no se rompe. Lloro, sí, pero ahora son lágrimas de dignidad, de aquellos que miraron al abismo y eligieron no tirarse, de aquellos que sobrevivieron sin rebajarse. La feria sigue formando parte de mis días, pero ahora es diferente. Los vecinos me reciben con sonrisas sinceras, me ofrecen una silla, preguntan por mi nieto. Vendo poco, porque solo cojo lo que quiero. También volví a la iglesia, no para preguntar, sino para darle las gracias, por fuerza, por la luz, por el tiempo. Mi casa, la misma donde nació tanto dolor, es ahora un refugio de paz. Santiago lee sus libros en el jardín. A veces me ayuda a coser. Me quedo allí viéndole crecer, en silencio, un buen silencio, que llena en vez de duele. Y es curioso. Siempre pensé que el silencio era soledad, pero ahora lo sé. También puede ser libertad, porque hay cosas que no decimos, pero sentimos. Hay cosas que solo el tiempo entiende, y si sigues conmigo, escuchando mi voz, te digo, no necesitamos gritar para ser fuertes, ni para vengarse y ganar. A veces, la mayor fortaleza es mantenerse erguido, pero ya sabes, hubo un momento, un último momento, que aún no he contado. Un instante en el que miré a los ojos de quienes intentaron borrarme y vi algo que no esperaba. Ahí fue cuando todo tuvo sentido. Y eso es lo que te voy a decir ahora, porque hay finales que solo entendemos cuando el corazón ya está en paz. Estos días, paso las tardes sentada en el porche, con una manta sobre las piernas y el viejo móvil de Santiago en las manos, el mismo que usó para salvarme. Se acerca a mí, en silencio, como si entendiera que las palabras no siempre son necesarias. Sobre el papel, construyó una casita con grandes ventanales, un jardín florido y una señora de pelo blanco en la puerta. Es nuestro refugio, abuela. No dije nada,
Solo le di la mano. Miré el cielo de Ciudad de México, mitad rosa, mitad gris, con ese olor a maíz y tráfico que solo conocen quienes viven aquí, y pensé, di toda mi vida, y casi me quitaron el cuerpo, pero hoy, tengo mi nombre, mi silencio, y mi nieto, Mauricio, no lo volví a ver. Se mudó a otro estado, vive reclusión. Dicen que está enfermo otra vez, pero ya no es mi dolor. Renata responde por lo que hizo, y la justicia, la que nadie esperaba, llegó en silencio, como todo lo que es verdad. Mirando atrás, entiendo que mi historia no es solo mía, es de tantas mujeres que amaron demasiado, cedieron demasiado, fueron demasiado silenciosas. Creemos que ser madre es rendirse contigo misma, pero no lo es. Ser madre es amar con la verdad, y la verdad también sabe decir basta. Hoy lo sé, no hay amor que justifique su propia anulación. El tiempo me ha enseñado que el silencio puede ser un escudo o una prisión, depende de cómo lo usemos. En mi caso, se ha convertido en un arma de sabiduría, y si te has quedado conmigo hasta aquí, al otro lado de esta pantalla, te doy las gracias de todo corazón, pero en paz. Gracias por escucharme, por darme este pequeño rincón para contarme todo lo que llevaba tantos años pegado en mi pecho. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja una como, porque para mí, es como un abrazo fuerte, uno de esos que sentimos incluso después de que termina. Y si quieres volver a tomar otro café, otra historia vive, suscríbete aquí al canal. Es la forma más bonita de decir ahora vuelvo. También decidme, en los comentarios, desde qué rincón del mundo me escucháis. Me encanta imaginar que estas historias llegarán lejos. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.